37º Congreso Anual de Líderes y Servidores. Es un gran gusto para mí el poder estar de nuevo aquí con ustedes en Carisma Misiones y poder compartir un momento de fe, de esperanza en el Señor Jesucristo. Agradezco mucho a Esther Julia Garzón por haberme invitado a participar nuevamente en este congreso que estoy seguro para muchos de nosotros significa un cargar las pilas, un avivar el fuego, un otra vez reunirnos en el Señor y renovar nuestro compromiso de seguirle. Agradezco también a Miguel Ángel López por la confianza que me han tenido en estos años de poder compartir con ustedes en este Congreso de Líderes. Indudablemente, como decía también Marilyn Karma, agradezco a Carisma Misiones en Texas, como ella decía, la sucursal que se tiene en Texas, por todo el apoyo que han estado haciendo para seguir impulsando la nueva evangelización, también para que este evento se haga con la unción del Espíritu. El tema de este congreso es servidores fervorosos y ardientes en el Señor. Servidores fervorosos y ardientes en el Señor. Y es que efectivamente no pudiera ser de otra manera si queremos servir al Señor. Tenemos que ser fervorosos, porque no lo hacemos como si trabajáramos en una organización no gubernamental. No, ni siquiera lo hacemos por dinero. Lo hacemos por fervor, lo hacemos por amor. Y ardientes, porque no podemos callar lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que anunciarlo. El tema que me ha tocado compartir con ustedes es Dios manda la lluvia. Dios manda la lluvia. Y pudiéramos decir muchas cosas ya con este título, porque Dios manda la lluvia implica que estamos deseando que este desierto ya acabe. Que ahora con una lluvia fresca, con una lluvia nueva, con una lluvia que nos rejuvenezca, que haga germinar las semillas. Y como dice la palabra de Dios, el desierto se convertirá en un bosque y en un bosque que va a parecer vergel, abundantes de frutas. En este tema vamos a estar profundizando mucho sobre el personaje de Elías. Y es que efectivamente la renovación carismática tiene muchos aspectos que este profeta ha mostrado. La apertura a los carismas, la oración espontánea y sobre todo un celo por proclamar el Evangelio. Pero antes de entrar de lleno a este tema, ¿por qué no hacer un momento de oración? Estoy seguro que es Dios el que quiere hablar a nuestro corazón y muchas veces nosotros queremos escuchar algo. A veces queremos algo que nos haga llorar o que nos anime o que haga que la piel se nos ponga de gallina, qué sé yo. No, no se trata de eso. Se trata de que Él hable. Y por eso es importante tener unos oídos de discípulo, de escuchar. No lo que queremos oír, sino lo que Él quiere decirnos. Así que te invito a que cerremos nuestros ojos. Si te ayuda, súbele el volumen, ponte audífonos, que nada te distraiga y que este sea un momento entre tú y el Señor. Que sea Él el que hable, que sea Él el que nos diga lo que necesitamos oír, ya sean palabras de sanación, ya sean palabras de exhortación, ya sean palabras de consuelo, pero que sea Él el que hable a nuestro corazón. Leeremos mucho la Sagrada Escritura. Por eso es importante invocarlo. Invocar el mismo Espíritu que inspiró al profeta Elías. Invocar el mismo Espíritu que inspiró e ungió a los profetas y reyes. Invocar el mismo Espíritu con el que fue escrito este texto. ¿Para qué? Sea Él el que hable a nuestros corazones. El mismo Espíritu que impulsaba a Jesús. Así que cierra tus ojos un momento y te invito que invoquemos al Espíritu Santo, que le digamos que venga a nosotros, que nos llene, que nos transforme.
Ponte en la presencia de Dios. Porque en donde quiera que tú estés, Dios también está. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, llénanos de ti. Sé tú el que hable. Únenos en un mismo corazón. Nada te es imposible, Señor. Unge a mi hermano, a mi hermana, en donde quiera que esté mirando esta grabación. Tu palabra, Señor, se escucha hasta los rincones de la tierra y basta una sola palabra tuya para que milagros sucedan. Háblanos, Señor. Háblanos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. De tu amor, de tu presencia. Llena esta habitación. Llénanos en donde quiera que estemos, Señor. Que tu Espíritu nos une. Danos vida, Señor, y viviremos. Danos tu palabra. Que nuestra intención, Señor, sea el glorificarte. Que nuestra intención, Señor, sea el amarte a ti. Sé tú, Señor, quien hable. Quiero estar contigo para siempre, vivir tan solo para ti. Para ti, Señor, vivimos. Para ti es este tema, este congreso. Para ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Recíbelo, hermano. Recíbelo. Él se mueve ahí donde tú estás. Recíbelo. Él es fiel a su palabra. Te recibimos, Señor. Te recibimos. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Amén. Amén. Muy bien, puedes abrir tus ojos, no te vayas a quedar dormido. Vamos a hablar sobre el profeta Elías. Vamos a hablar mucho del profeta Elías, pero no como un estudio bíblico o como estudiar a un personaje del antiguo, no. Resulta que el profeta Elías, él experimentó muchas cosas en el espíritu y en su vida. El celo que él tenía por proclamar el evangelio lo llevaba a hacer grandes proezas. Obviamente no podemos detenernos mucho en el profeta Elías porque tardaríamos quizás hasta semanas hablando y hablando de todo lo que Dios hizo a través del profeta Elías. Lo que quiero es de que pensemos en los profetas de Israel en general y particularmente muy claro en el profeta Elías. Hay un momento en la vida del ministerio del profeta Elías donde a él le tocó una situación muy peculiar. El pueblo de Israel estaba en una gran crisis, en un gran problema.
El rey se había casado con Jezabel. Y ya escuchar el nombre Jezabel ya has de tener muchas referencias. Porque Jezabel en la liturgia, en la literatura de bíblica, simboliza la maldad, simboliza problemas, simboliza la infidelidad. Resulta que Jezabel estaba metiendo al pueblo de Israel la adoración a Baal. Jezabel estaba promoviendo mucho los profetas de Baal, un dios falso, un ídolo. Pudiéramos nosotros imaginar que era el enemigo del Dios de Israel. Pues bien, Jezabel, que era la reina, estaba moviendo todas sus influencias para que se adorara a Baal y ya no más al Dios de Israel. Bien, Elías estaba peleando para que el pueblo regresara a adorar al único Dios. Y en ese momento, pudiéramos decir, cuando él anunciaba, cuando él profetizaba, él tenía muchos momentos de combate espiritual. Momentos muy claros. Porque hubo una sequía, hubo mucha hambre. Y Elías pudiera haber tenido momentos muy grandes de encuentro con el poder de Dios. Cuando, por ejemplo, la tinaja de aceite de aquella viuda jamás se vaciaba. Era un milagro de la providencia. Pero también tenía momentos cabizbajos donde sufría porque resulta que el hijo se muere. Y Elías, ¿te imaginas cómo entra en pánico? Que el hijo de aquella mujer que lo estaba ayudando en ese tiempo de sequía, de hambre, se muere. Pues Elías ora a Dios en su angustia, en su dolor, y el niño resucita. Así que nosotros vemos grandes momentos en donde Elías, dentro del ministerio, está peleando, evangelizando, pero también tiene como que algunas crisis, pero en el Señor sigue adelante. No se detiene. Eso a nosotros nos puede recordar muchos momentos de nuestra vida cuando iniciábamos en el caminar con el Señor. Cuando servíamos en los congresos, en los eventos grandes, en las campañas de fe muy famosas aquí en Los Ángeles, donde se llenaba el estadio, donde éramos testigos de grandes milagros, donde los paralíticos se levantaban, los ciegos recobraban la vista. ¿Recuerdas aquellas campañas de fe? ¿Cómo se llenaba y tanta gente se congregaba al unísono para adorar al Señor? Eran también momentos de mucho cansancio, ¿cierto? Teníamos que recoger sillas, lavar los baños, ensayar durante horas. No era fácil, eran retos muy grandes. A veces ni dormíamos bien y nos malpasábamos, ni comíamos. Entrábamos quizás en algunos momentos de estrés con nuestros hermanos, pero valía la pena ver el obrar de Dios. Así más o menos también estaba Elías. Y ahorita vamos a meditar en un momento, un gran milagro que sucedió con Elías, para tratar de ver cómo ese milagro puede simbolizar una, pudiéramos decir, radiografía espiritual de posiblemente un momento en nuestras vidas y lo que esto va a desencadenar. Vamos a ir al libro primero de Reyes, en el capítulo 18, del versículo 20 en adelante. Es el sacrificio del Carmelo. Resulta que el pueblo se estaba yendo a Baal. Ya casi no había fieles al único Señor Dios. Entonces Elías les pone un reto, pudiéramos decir en las palabras, en el vocabulario del día de hoy. Los reta a que todos se acerquen, que se congreguen en un lugar. Y esto es lo que cuando todos reunidos, el profeta Elías les empieza a decir. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a ese. Pero el pueblo no le respondió nada. La imagen es muy significativa. ¿Hasta cuándo vas a estar cojeando con los dos pies? Sin querer ofender ni nada, solamente para graficar lo que el profeta está diciendo de una manera muy ruda.
Cuando alguien cojea, no camina con seguridad. Tiene que utilizar bastones o andaderas o silla de ruedas. El profeta les está diciendo, están cojeando con los dos pies. Esto simboliza que cuando en la oración que se hacía en aquel entonces a Dios, estaba muy explícito el tener que danzar. ¿Recuerdas al rey David? ¿Cómo danzaba frente al arca de la alianza? Pues aquí parece que esa imagen de cojear con los dos pies es porque le danzan a Dios, pero solamente externamente, no desde su corazón, titubean. Y también van y le danzan a Baal, pero Baal no les responde. No es nada, lo hacen más por convencionalismo social, para quedar bien con la reina, con la situación política, porque se pone de moda. Pero al hacer eso, están negando al verdadero Dios. Por eso el profeta les dice, ¿hasta cuándo van a estar cojeando? Si tú crees que el Señor es Dios, síguele, séle fiel. Si no, pues vete con Baal y a ver si te responde. El pueblo se quedó callado. Resulta que en aquel entonces como ahora, la tibieza de corazón es un gran problema entre nosotros. Ya en el libro del Apocalipsis Dios lo dice bien claro, porque no fuiste ni frío ni caliente, te he vomitado de mis labios. No podemos tomar el arado y mirar hacia atrás, no seríamos dignos del evangelio de la vida. Tenemos nosotros que tomar la decisión clara y firme de seguir al Señor sin titubear. En aquel entonces el pueblo titubeaba. El día de hoy, ¿el pueblo estará titubeando? Como no dijeron nada, entonces Elías le respondió al pueblo: he quedado yo solo como profeta del Señor Dios, mientras que los profetas de Baal son 450. ¡Wow! ¿Te das cuenta la inmensa diferencia? Un solo profeta para el Señor Dios y 450 que servían a Baal. Es un poco intimidante. No, en realidad. Si tú vas caminando con Dios, no importa que el mundo entero estuviera en contra de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿No fue lo mismo que le dijo David cuando peleó contra Goliat? Tú vienes contra mí con espada, pero yo voy contra ti en el nombre de Dios. Y sabemos que David ganó. En este momento, Elías no se intimida. Él sabe en quién ha puesto su confianza y no va a fallarle. Aquí está el reto. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo, lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre del Señor Dios. Y el Dios que responda por el fuego, pues ese es el verdadero Dios. Ya te imaginarás la escena. Los profetas de Baal, que eran muchos, empezaron a invocar, a cantar, a invocar a su Dios Baal que les respondiera, pero no respondió nada. Pasaron varias horas y el profeta Elías le empieza a retar. Pudiéramos decir casi como que a burlarse de ellos. Empieza a decirles: gritad más alto, porque es un Dios, tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez está dormido y se despertará, grítele más alto. Claro, los profetas de Baal empezaron a gritarle más alto. Dice el texto que hasta se empezaron a herir la piel según su costumbre y la sangre les corría por el cuerpo. Empezaron ellos a danzar, a agotarse, hasta que entraban en trance, pero nada sucedió. Cuando nosotros adoramos a falsos dioses,
No lo sé, ¿qué dioses falsos tenemos el día de hoy? El alcoholismo, las drogas, la crítica, el chisme, la envidia, la arrogancia, la prepotencia, la avaricia del dinero, qué sé yo. Cuando tú buscas a aquellos dioses, lo único que haces es herirte, lastimarte a ti mismo y la vida se te va. Hay personas que hasta entran en trance y que no puedes sacarlos de ahí porque su preocupación por las cosas del mundo los embarga. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Sí, hay una semilla que cae también entre abrojos y los abrojos crecen hasta asfixiar la semilla. Claro, no pasó nada. No les contestó Baal. ¿Por qué? Porque no existe. No hay felicidad en los dioses falsos. Cuando ya terminan, entonces Elías empieza a preparar el sacrificio. ¿Y recuerdas en qué consistía el reto? En que Dios tenía que mandar fuego y quemar el holocausto. Pues cuando Elías prepara todo, manda que se llene de agua 4 tinajas y la derramen sobre el holocausto y sobre la leña. Es decir, pareciese que Elías hasta estaba poniendo las cosas más difíciles. Vertieron las 4 tinajas de agua sobre el holocausto y la leña y Elías les dice, háganlo otra vez. Y lo volvieron a hacer. Les dice, por tercera vez vuelvan a hacerlo. Hasta el punto que se llenaron las zanjas de agua, porque él había incluso hecho una zanja alrededor para que ahí se cubriera todo de agua, se llenara de agua. Parecía que el reto era mucho más difícil, pero Elías sabía en quién había puesto su confianza. Elías sabía a quién le había entregado su vida. Hizo esta oración. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, que conviertes sus corazones. Cayó fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña y hasta lamió el agua de la zanja. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, Señor es Dios. Elías dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar del torrente Quizón y los degolló allí. Fuerte este acontecimiento, que el pueblo que estaba ahí congregado no le quedó la menor duda al ver cómo caía fuego del cielo y devoraba el holocausto y hasta la zanja de agua se llenó de fuego. No quedó la menor duda. Pero prestemos mucha atención a la oración que hace Elías. Es muy interesante porque en esta oración queda claro la intención que él tenía. Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor. Lo que quiere Elías no es humillar a los enemigos. Lo que quiere Elías no era ni siquiera burlarse de los que pensaban diferente a él, no. Lo que él quería era que se supiera que Israel tenía un Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Y continúa diciendo más. Respóndeme y que todo este pueblo sepa que tú eres Dios, que tú conviertes los corazones. Elías no quería prefigurar y quedar como el bueno. Lo que quería Elías era que se convirtieran los corazones de las personas.
al único y verdadero Dios. Otro aspecto muy importante en esta oración, que es el que está en medio de esta oración, dice que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Lo que hay de fondo es que fue Dios quien le mandó a Elías a hacer semejante culto. Yo no lo sé. Es muy posible que Elías haya estado muy convencido. Él estaba convencido. Pero debió de haber sido un acto de fe heroico en Elías. Porque Dios le pidió que construyera, que retara a todos, que todos estuvieran en el pueblo, reunido el pueblo frente a él. Les dio el reto. Y luego que pusiera ese sacrificio, holocausto, la madera y que la mojara. Y no lo sé, pero ha de haber sido un momento de duda. Señor, ¿y si lo irás a hacer? Señor, ¿tú vas a responder? Al final, Elías sabe que no se trata de él. Él puede quedar en ridículo 1000 veces. Pero lo que él hace es serle obediente a Dios, obedecer su palabra, que se haga conforme a la palabra de Dios. Y no conforme a nuestros pensamientos. Y no conforme a nuestras ideas. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Cuando termina, Elías va a aniquilar a todos los profetas de Baal. Los va a degollar, dice la Escritura. Esto es muy importante. Porque si nosotros prestamos atención, lo que hizo Elías fue evangelizar y eliminar al enemigo. Y nosotros estamos en medio de un combate espiritual. Nuestro enemigo no son en realidad carne y hueso, dirá San Pablo. Nuestra guerra es contra huestes espirituales. Y nosotros cada vez que salvamos almas, cuando evangelizamos, tenemos que prepararnos para la prueba. Y no es para tener miedo. Al contrario, San John Vianney dice, el cura de Ars dice, que si en tu vida tú no te topas con el enemigo, quiere decir que estás caminando junto con él. Es bueno tener combates espirituales porque quiere decir que estamos haciendo lo correcto. ¡Ay, pero qué miedo pelear con el enemigo! No. San Pablo dirá, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Somos más que vencedores en Cristo. En Él ya hemos ganado. Pero reconocer la estrategia del enemigo nos va a ayudar precisamente a caminar con mayor confianza. Ahab refirió a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo todos sus profetas. ¿Te imaginas cuál habrá sido la actitud y el pensamiento de Jezabel al saber que un profeta, Elías, había matado a 450 de los profetas que Jezabel había puesto para darle culto a Baal? No se iba a quedar con los brazos cruzados. Va a lanzar toda una guerra contra él. Escuchemos qué es lo que le manda decir a Elías. Que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Lo que le está diciendo Jezabel a Elías es que yo muera si mañana no te mato. Así de esas. ¿Qué rabia habrá tenido ella en su corazón para incluso motivar su vida a matar completamente a Elías, para lanzarse a matarlo, a exterminarlo, por deseos de venganza? A tal grado que ella casi hace un juramento, que yo muera si mañana no te mato. Claro está que no mató a Elías, y Jezabel al día siguiente tampoco murió. No le tengas miedo al enemigo. Me parece que es Santa Teresa de Ávila quien dice que el enemigo, que Satanás, es como un perro rabioso que ladra
pero que está amarrado, no te va a hacer daño, al menos que te acerques a él. Alguien decía, no tengas miedo de los perros cuando ladran, pues solamente están ladrando. No te acerques a ellos y nada va a pasar. Jezabel amenazó a muerte a Elías, pero al día siguiente Jezabel no murió, porque no cumple su palabra. El único que cumple su palabra es Dios. Pero lo que sigue es muy importante para nosotros, porque aquí es una crisis muy grande para este profeta. Hablábamos que antes el profeta había tenido varias crisis, cuando pasa hambre, cuando se muere aquel niño, y pudiéramos imaginar todas las crisis que él tiene que hacer de un lado a otro, pero camina en fe porque él escucha la palabra de Dios. Todo lo que hace y las manifestaciones grandes que suceden es porque él escucha la palabra de Dios. En este momento, él escuchó la amenaza de la reina. Y dice el texto en el capítulo 19, versículo 3, él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Tuvo miedo y se fue. ¿A quién escuchas tú? ¿Quién es el guardián de tu vida? Dice Jesús en el Evangelio que Él es el buen pastor y que Él da la vida por sus ovejas. No estamos solos, tenemos quien nos defienda. El gran problema es que muchas veces nosotros, en lugar de escuchar al Señor, escuchamos las amenazas del enemigo. Y claro, cuando escuchamos las amenazas del enemigo y no escuchamos a Dios, nos da miedo. Jesús dice en el Evangelio, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús dice, y las ovejas escuchan mi voz. La oveja que escucha la voz del pastor no tiene miedo. Sabemos que las ovejas no ven muy bien, pero escuchan. Si escuchan la voz del pastor, no tendrán miedo. Pero ¿qué sucede con aquella oveja que en lugar de escuchar la voz del pastor, escucha los aullidos del lobo? Va a tener miedo, va a temblar, se va a paralizar y no va a ver con claridad. Queda a expensa del enemigo. Es lo que sucede con el profeta Elías. Huyó para salvar su vida. ¡Qué tragedia! Y no estoy siendo dramático. Pero qué tragedia. Porque huir para salvar tu vida, pues está bien, ¿no? Hay que conservar nuestra vida. Pero cuando eso implica huir del plan de Dios, no estás salvando tu vida, la estás arruinando. Jesús dice en el Evangelio, aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la encontrará. Elías, al tratar de huir para salvar su vida, estaba huyendo del plan de Dios, de la misión de ser profeta. Y llegó un momento en donde él ya no escuchó más la voz de Dios, sino que escuchó la amenaza, escuchó el aullido del lobo y no más la voz del Señor. Como consecuencia, va a entrar en una gran crisis. Y eso sucede a todos. Es bueno que cuidemos nuestra vida. Claro, Dios quiere que cuidemos nuestra vida, pero ¿qué significa cuidar nuestra vida? Porque huir del plan de Dios, eso no es vida. Jesús en el Evangelio, en San Juan capítulo 6, dice muy claro, cuando todo el mundo lo huye, cuando Él está diciendo que Él es el pan de vida, muchos lo huyen, lo abandonan. Y después Jesús voltea, ve a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes no se van a ir también? ¿Qué hacen aquí? Váyanse. Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos?
si tú tienes palabras de vida eterna. Cuando alguien abandona el plan de Dios, se queda sin vida eterna. Se queda vacío. Cuando alguien abandona el servicio, la misión, se queda sin ganas de vivir. Y es esto lo que le pasa al profeta. Si nosotros continuamos leyendo, cuando él ya llega al desierto y se interna por toda una jornada de camino, y aquí lo subraya, porque toda una jornada de camino significa todo un día. Él ya se había salvado. Si la reina hubiera cumplido su palabra, Jezabel, ella ya se hubiera muerto. Pero sabemos que no cumplen su palabra los enemigos. En cambio, él huyó del plan de Dios también. Se adentró en el desierto y su oración fue la siguiente: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías se deseó la muerte. Cuando tú huyes del plan de Dios, tu vida no tiene sentido. Una vez que tú ya gustaste la vida espiritual, que ya pudiste saborear, pudiéramos decir, las primicias de la vida eterna, y abandonas el plan de Dios, tu vida no tiene sentido. Lo que Pedro le dice a Jesús: ¿a quién iremos? Si tú eres el único quien tiene palabras de vida eterna, ¿a quién iremos si tú eres el único que le da sentido a nuestra vida? Hermano, Dios no nos obliga. El profeta Elías ya había visto mucho el poder de Dios. El profeta Elías ya había visto cómo caía fuego del cielo. Pero cuando tú ya no estás en esa comunión con Dios, cuando tú ya no estás escuchando su palabra, claro, poco a poco tu vida no va a tener sentido. Poco a poco la duda se va a hacer más grande. No podemos vivir del pasado. Nuestra experiencia de Dios, nuestra escucha de la palabra tiene que ser diaria, a diario. Ahora, sucede algo. Dios irrumpe otra vez en la vida del profeta. Él se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Es que a veces cuando nosotros estamos deprimidos, no nos damos cuenta de que Dios está caminando con nosotros. A veces cuando nosotros estamos bien hundidos en la depresión, aunque un ángel se aparezca, nos toque, nos despierte y nos dé comida en medio del desierto, no somos capaces de reconocer el ángel y podemos volver a dormirnos. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado ángeles en tus momentos de tristeza, en tus momentos de depresión, en tus momentos de angustia? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho: levántate y come? Pienso que incluso en este tema ya Dios te está alimentando. Dios ya te está diciendo: levántate y come. Nunca hemos estado solos. Elías se volvió a dormir. Comió, bebió y se volvió a acostar. Volvió por segunda vez el ángel del Señor, le tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Wow, esto es importante. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Tú crees que ya lo has visto todo? ¿Tú crees que toda esa experiencia del pasado ya es todo? El Señor te dice: no, todavía sigues caminando, todavía hay mucho que hacer. Levántate y come, que el camino es demasiado largo para ti. Levántate y come. Cuando a la oficina me llegan algunas personas que me dicen:
Padre, estoy en un desierto, en una noche oscura de la fe, estoy pasando ahorita en un valle de sombras, Dios me está tentando mucho con la fe y muchas cosas por el estilo. Yo les hago algunas preguntas que hoy te las hago a ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios con tal actitud que te confrontara en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios al adentrarte de una manera profunda al meditar el texto sagrado? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas en tu casa para orar ahí en la intimidad de tu corazón y desbordar tu corazón de amor a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un sacerdote para hacer una confesión sacramental con un profundo y sincero dolor de tus pecados, de la tibieza, con un deseo de querer convertirte cada vez más al Señor, de recibir y experimentar su perdón? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a la celebración eucarística para ofrecer tu vida ahí en el altar y recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de Jesús, con una disposición tal que tú mismo te ofreces al Padre junto con su Hijo? ¿Cuándo fue la última vez que de rodillas rezaste un rosario con tal devoción que tu mirada se elevaba al cielo para contemplar a la llena de gracia? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardía por el celo, por proclamar el Evangelio? Muchas de esas personas que dicen que han entrado a esa noche oscura de la fe terminan reconociendo que fueron ellos los que abandonaron la alianza, que fueron ellos los que abandonaron el compromiso, que han sido ellos los que se han ido alejando poco a poco. No es que Dios los haya metido al desierto, sino que nos hemos dejado de alimentar. Aunque una persona esté muy fuerte y musculoso, si no come, se va a poner bien débil. Por eso el ángel le dice: levántate y come. Levántate y come, que el camino todavía está largo, todavía no has terminado. Tienes que levantarte y comer para seguir caminando. No te detengas. ¿En dónde quieres que te alcance la muerte? ¿Ahí, hundido en la depresión, en la tristeza? ¿O caminando en el servicio? Levántate y come. Yo creo que nosotros aquí en Carisma y Misión tenemos un gran testimonio de alguien que vivió para el Señor y que dio lo mejor de ella misma. Y qué regalo, qué bendición para ella y para nosotros, que el último momento de ella fue predicando la palabra y ese tema que le gustaba a ella del Espíritu Santo. Estoy hablando de Marilyn Carmar. Qué testimonio tan fuerte. Que la muerte a nosotros nos alcanzara así, sirviendo a Dios, hasta la raya, hasta el último suspiro, amando a Dios, predicando su palabra. Por favor, no te metas en ayuna espiritual y que no comas y que estés todo enclenque, que desees tu muerte y estés todo deprimido. No se puede. Hay pruebas, sí, pero las podemos luchar y salir victoriosos si estamos fuertes, si estamos alimentados, si estamos revestidos. Pero si no comes, si no te alimentas, no vas a poder cruzar todo ese camino. El ángel le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. No, es que no hay mejor banquete que la palabra de Dios.
Es que la palabra de Dios es alimento, es fuerza, es vida. No tenemos que buscar cosas raras y extrañas. Y no, Dios nos da el alimento. Dios nos provee del maná. Dios nos da Él mismo. Pero hay que alimentarnos, no nos va a obligar. Lo que sigue a continuación, el encuentro con Dios, es también un texto que ya mucho hemos meditado. Pero sigamos viéndolo desde esta experiencia de ser líderes y del caminar que llevamos con Dios, porque estoy seguro que si somos capaces de confrontar nuestra vida con la palabra de Dios, vamos a aprender mucho. Dice así: allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra del Señor Dios, que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo: ardo en celo por el Señor Dios, Rey de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Hagamos una pausa. Después de que él se alimentó de ese pan que el ángel le dio, él caminó y llegó hasta la montaña, al Horeb, al monte de Dios, y se metió a una cueva. ¿Cómo? ¿Para qué te metes a una cueva? A veces también nosotros agarramos esa actitud de que, bueno, está bien, voy a leer la palabra de Dios, me voy a alimentar, voy a ir al grupo, pero me voy a sentar. No quiero que me molesten. Mejor me meto a mi cueva espiritual. No, Dios no quiere que nos metamos a ninguna cueva espiritual. Él quiere que salgamos. Y le dice, el ángel le dice: sal y ponte en el monte ante Dios. Sal de tu cueva, de tu tristeza, de tu depresión. Sal de tu comodidad. No se trata solamente de que me den, sino de que salgamos, de que demos, de que trabajemos, de que demos fruto abundante. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Deberíamos de arder para predicar el evangelio, como diría San Pablo: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Ahora, lo que le expresa Elías a Dios es muy importante, porque descubre el verdadero dolor. El verdadero dolor es de que los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada tus profetas. Le dice Elías a Dios. Pienso yo en mi experiencia, que cuando leía este texto pensando en este tema, lo que a veces más duele, lo que a veces más cansa, no es tanto las dificultades o las tentaciones o los conflictos, los problemas, los retos. No. Lo que a veces más nos apachurra o me apachurra a mí es de que aquellos que caminaban conmigo y que también prometían conmigo seguir hasta el final, de repente van dejando el camino, se van alejando. Y llega un momento en donde yo volteo y siento que estoy solo. Y es lo que le pasó, lo que quizás le pasó a Elías, que quedaba él solo. Los israelitas no solamente habían abandonado la alianza, sino que ya no oraban, ya no adoraban a Dios, habían derrumbado los altares. E incluso seguían a otros dioses falsos. Y hablaban hasta mal de Elías, que incluso buscaban su muerte. Lo interesante y lo que sigue a continuación es de que Dios va a depurar el corazón de Elías y Dios le va a mostrar, número uno, que nunca ha estado solo. ¿Con quién estaba hablando Elías? Con Dios. ¿Qué otro profeta estaba con Elías cuando cayó fuego del cielo y devoró el holocausto? Dios. Es que nuestra mirada no debe de estar en nuestros hermanos.
sino en Dios, en Jesús. Se vale que haya momentos de tristeza. Es normal que haya momentos de angustia. Es normal que haya momentos de desesperación. Basta que contemplemos a Jesús para que nos demos cuenta que Él experimentó la angustia, que Él experimentó el sufrimiento. Y en el huerto de los olivos vemos cómo suda con angustia, con estrés, con miedo, gotas de sangre. Y le pide a Dios: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña a no huir. La verdadera vida está en dar nuestra vida por el Evangelio, por seguirlo. Y aún en los momentos de más dolor, Jesús sabe, aunque Él siente que el Padre ya no está con Él, no se trata de sentir, se trata de la convicción de vivir y saber que Dios está con nosotros. En este texto, lo que sigue a continuación, Dios le va a ir mostrando al profeta Elías lo que no es Dios y lo que sí es Él. Porque muchas veces nosotros confundimos mucho las cosas. Y si no somos capaces de discernir bien, también nos puede pasar lo mismo, que terminemos confundiéndonos. Escuchemos el texto. Le dice: sal y ponte en el monte ante Dios. Y he aquí que el Señor pasaba. Fíjate bien, el Señor iba pasando. Y cuando el Señor pasa, muchas cosas suceden. Pero las cosas que suceden no son Dios. Dios es el que está pasando. Dice el texto: hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante el Señor. Pero no estaba el Señor en el huracán. A veces nosotros queremos sentir el viento impetuoso, pero el viento impetuoso no es Dios. Una cosa es la manifestación de Dios y otra cosa muy diferente es Dios mismo. Una cosa es el sentir a Dios y otra cosa es muy diferente, Dios mismo. Hay que aprender esto porque muchas veces nosotros nos movemos por el sentimiento. Yo quiero sentir bonito, quiero sentir la piel de gallina, quiero sentir el espíritu. Que es bueno que sientas, pero es muy malo que solamente tomes decisiones por sentimiento. Nuestra vida no es por el huracán. Fíjate bien, no estaba ahí. En tiempos de Jesús, quizás también en nuestros tiempos, muchos seguían a Jesús no por Él mismo, sino por los milagros. Incluso Jesús les dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, y no por la palabra de vida. Obren más bien por el alimento, por el pan de vida eterna. Hay muchos que siguen los milagros y no al Señor de los milagros. Son dos cosas diferentes. Ahora, hay que tener bien claro, es bueno el sentimiento, yo no digo que no, pero es muy malo vivir una vida sentimental. Tenemos que tener una vida de convicción, una vida de fe, que es diferente. Y esto va entrando más profundamente en el texto, porque después del huracán, un temblor de la tierra. Pero no estaba el Señor en el temblor. Cuando vemos a otros hermanos que caen en el espíritu, los milagros que suceden, a lo mejor yo no siento el huracán, a lo mejor yo no siento, pero veo lo que sucede. Tampoco Dios está ahí. Una cosa es la manifestación del poder de Dios y otra cosa muy diferente es su presencia. Tratar de vivir en las manifestaciones del poder de Dios quizás ni siquiera sea muy saludable.
Porque imagínate vivir en el huracán o en el temblor. Pues no vamos a poder soportarlo mucho. Tiene que haber un momento en donde hasta el mismo Dios nos protege de no sentir y de ver el obrar de Dios. Después del temblor, fuego, pero no estaba en el fuego una emoción, pudiéramos decir, el sentimiento, los milagros externos, las emociones, como el fuego que cae. Pero Dios no está ahí. Lo dice el texto, no lo digo yo. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo en celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Hay una gran diferencia entre estas palabras y las primeras. Tú dirás, pero ¿cuál diferencia? Si las pongo juntas es exactamente lo mismo. Elías está diciendo lo mismo, sí. Pero Elías, ya no es el mismo. Y esto hay que tenerlo muy claro. La oración, cuando nosotros oramos, no debemos de preocuparnos de que las cosas cambien. Lo que debemos de preocuparnos es de que nuestro corazón cambie. Y esto es muy importante. Porque a veces nosotros no perseveramos en la oración porque no vemos que las cosas de afuera cambian. No, es que no se trata de que las cosas de afuera cambien. De lo que se trata es de que nuestro interior cambie. Y Elías ya no era el mismo cuando le responde por segunda vez al Señor. Él ya actúa con la convicción de que no está solo. Dios ya está con él. Y ahí es donde Dios le da la misión a Elías. ¿Qué? Sí, Dios todavía le da más trabajo a Elías, porque Dios es un Dios celoso. ¿Te has dado cuenta que el Dios de Israel es un Dios que nos incomoda mucho? Es un Dios que nos pone a caminar. Es un Dios que saca a Abraham de la tierra para llevarlo a otra tierra. Saca al pueblo que ya estaba establecido en Egipto para llevarlo a otra tierra. Es un Dios que nos pone en movimiento. Es un Dios que sale a nuestro encuentro en el caminar para que sigamos caminando. Dios no quiere que nos quedemos quietos. Le da una misión a Elías. Así como cuando Jesús llama a sus discípulos, no les dice: vengan aquí. ¿Verdad que no? Les dice: síganme. ¿Por qué? Porque Jesús está caminando. Porque Dios es un Dios de movimiento y no se queda quieto en un lugar, sino que está en movimiento. A pesar de que Elías ya había hecho tantas cosas para Dios, no, aún hay más. Aún hay más para ti. Aún hay más para tu vida. Le dice: ve y unge a Hazael como el rey de Aram, unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, como profeta en tu lugar. Dios le pide que unja a otros. Sabemos muy bien, en otros congresos hemos dedicado este tema de la unción. Unge, unge. Y esto es muy interesante, porque nos debe de entrar a nuestro corazón. Nosotros ya estamos evangelizados, creo que sí. Pero ¿estamos evangelizando a otros? ¿Estamos preparando a otros para que ellos también a su vez lleven el evangelio? Porque muchos de los errores
de las tentaciones del enemigo es de que no queramos soltar la batuta, de que no queramos ungir a nadie, de que nosotros somos los ungidos y vamos a morir en este puesto. No, no. Unge a otro. Unge a otro. El obispo, cuando me ordenó sacerdote y me mandó a esta parroquia, cuando me ha puesto en otros servicios, siempre me dice, y ve pensando quién es el que va a ocupar tu lugar. Porque es cierto, no es mi obra, no es mi trabajo, es la obra de Dios. Y en el llamado que Él me ha hecho a servirle está implícito el que tengo que ungir a otros que continúen esta obra. No, Dios no ha terminado conmigo y la obra va a continuar. Ahora, si tú sabes un poco de la Sagrada Escritura, espero que sí, has de saber que Elías no ungió a nadie. O bueno, sí, en cierta manera al profeta Eliseo, pero a los otros dos reyes no. Fue Eliseo y otros quienes fueron ungiendo. Es decir, la misión que tenemos es tan grande que no la vamos a terminar nosotros. Pero si le somos fieles a Dios, vamos a permanecer en el plan de Dios. Porque Elías no murió, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. ¿Lo sabías? Ha sido de los pocos que no han experimentado la muerte, sino que han sido arrebatados al cielo. Y el mismo Elías fue el que se presentó a Jesús en la transfiguración junto con Moisés. Elías. Cuando tú sabes que tienes una misión y te esfuerzas por llevarla, aunque no termine la misión, porque nuestra misión es tan grande que no la voy a terminar yo, porque no es, al final de cuentas, mi misión. Es la de Él. Y a mí me toca dar lo mejor. Este tema se llama Dios manda la lluvia. Y alguien pudiera decir, pero ¿cuál manda la lluvia? ¿De dónde estás diciendo esto? Me voy a regresar un poquito en el capítulo 18. Cuando se acaba la sequía. Y está el profeta Elías ahí. Dios manda la lluvia. Para muchos servidores en este momento, quizás estamos como en el desierto, como en la cuaresma. Ya acabó la cuaresma. Estamos en Pascua. Jesús ha resucitado. Él ha vencido la muerte. Estamos preparándonos para el impulso al Espíritu Santo, para recibir un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. Ay, pero muchos todavía tienen esa actitud de cuaresma. Pero seguimos en pandemia, pero no podemos reunirnos, pero tenemos que estar en casa, pero sí. No te estoy diciendo que salgas y te contagies o que no. Lo que te estoy diciendo es que tu corazón esté preparado para la lluvia que el Señor está mandando a su iglesia el día de hoy. Dios manda la lluvia y Él estaba preparando un mover espiritual dentro de la iglesia. ¿Tú crees que algo puede detener el evangelio? Encadenaron a San Pablo. San Pablo estaba prisionero. Y San Pablo dice, el evangelio no está encadenado. Tiene que seguir. Y el evangelio se siguió predicando. Es que yo puedo estar encerrado en mi casa, pero eso me limita a no evangelizar, eso me limita a no estar ungido, eso me limita a no orar y adorar al Señor e interceder por los que sí pueden salir. No, es que no es mi misión y no son mis planes, son los planes de Él y hay que aprender a escuchar su voz, porque si no me alimento voy a perecer. En el fin de la sequía, Elías sube al monte y está en oración y manda a su siervo, ve, ¿y qué ves? El siervo sube, baja y dice, no veo nada. Era una sequía. Y le dice, vuelve otra vez y mira. Él baja y le dice, no veo nada. 7 veces se repitió esa escena hasta que al final le dice, veo
Hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar. La séptima vez, ¡qué perseverancia! La séptima vez. ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿7 veces? La perseverancia. Y entonces le dijo, sube a decir a Ahab, unce el carro y baja, no te detenga la lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento y se produjo gran lluvia. Y la mano del Señor Dios vino sobre Elías. ¿Estás listo para la lluvia? ¿Estás listo para este mover espiritual dentro de la iglesia? ¿Te estás preparando en la fidelidad? ¿Has renovado tu compromiso? ¿Qué haces ahí? Levántate y come, que todavía hay mucho que recorrer. Mira, ya está a punto de llover. Ya está a punto de llover. Este es el año de gracia. Este es el tiempo que hizo el Señor. No lo pierdas. No tenemos tiempo que perder. Hay muchas cosas que hacer. Así que te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos y que podamos renovar nuestro compromiso al Señor una vez más y las veces que sea necesaria, pues tenemos que perseverar. Invoquemos al Espíritu Santo. Digámosle que venga a nosotros una vez más. Que el viento ya está trayendo esa nube. En este momento puede ser como una brisa suave, imperceptible. Pero escucha el susurro de la voz de Dios. Que nada te distraiga. Escúchalo en tu corazón. Porque ahí es donde está Dios. No buscamos temblores, ni huracanes, ni siquiera el fuego. Lo que buscamos es la presencia de Dios. Y siempre empieza como un susurro en nuestro corazón. Te invito a que cierres tus ojos y que hagamos un breve momento de oración. Que invoquemos al Espíritu. No forces nada. Déjalo ahí. No forces nada. Que sea como una brisa suave. Escucha este canto y hazlo oración en tu interior. Llena con tu poder todo mi ser. Llénanos, Señor. Ven Espíritu de Dios, desde lo alto. Llénanos, Señor. Sana con tu poder. Mi corazón. Te recibimos en nuestra vida. Te recibimos en nuestro corazón. Llénanos, Señor. Nos alimentamos de ti, Señor. Nos alimentamos de ti, de tu Espíritu. Tú eres nuestro alimento. Oh, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor.
Renuévanos, Señor, úngenos en ti, en tu amor. Renovamos nuestro compromiso, nuestra alianza. Construimos un altar en nuestro corazón para ti. Ven Espíritu de Dios, desde lo Llénanos, Señor. llena con Llena. tu poder todo mi ser. Ven Espíritu de Dios, desde lo alto ven, sana con tu poder. Tú nos sanas, Señor. Mi Tú nos sanas. Oh Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de Dios, desde lo Oh Señor, llena con tu muévete, muévete sobre todos nosotros. todo mi ser. Llénanos de ti. Ven Espíritu de Dios, desde lo alto ven, Desde lo alto Que te amemos, Señor. sana con tu poder mi corazón. mi corazón. Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No pierdas tiempo. La cosecha ya está lista. Hacen falta trabajadores. Así que enlístate, porque hay mucho que hacer. Amén.